Bien, este encuentro de parlamentos a través de sus presidentes, en el caso de Costa Rica y Brasil, que están reunidos, y de representantes, en el caso de cámaras de senadores y diputados de otras naciones que se han hecho presentes a iniciativa de la mesa directiva del Congreso peruano presidida por Luis Galarreta. Sabemos, como les hemos venido informando desde muy temprano, que están en este diálogo parlamentario en la Sala Bolognesi, una sesión que ha sido a puerta cerrada, en total reserva, de la cual va a emanar una declaración conjunta, un texto final que ya nos adelantaron algunos de los parlamentarios que entrevistamos acá con Elsa, en el caso de Brasil y Argentina, pero que también Guillermo González ha estado siguiendo en otras salas. Él está en la sala Grau, ¿no? En estos momentos, Álvaro, está en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, y precisamente ahí Guillermo nos va a dar mayores luces y detalles sobre lo que acontece en ese recinto parlamentario. Adelante, Guillermo, con la información. Gracias, Elsa. Efectivamente nos encontramos en esta transmisión en vivo y en directo, y por supuesto exclusiva de Congreso Televisión, en esa oportunidad con Benito Gama. Él es también miembro de la Honorable Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil, y nos visita en esta cita, valga la redundancia, importante, en esa reunión, en esa cumbre aquí en Lima, Perú, para tratar temas realmente importantes de agenda común, y por supuesto también de tratar la situación actual que vive Venezuela en ese momento. ¿Cómo está? Bienvenido al Perú. Gracias por estar con nosotros, don Benito Gama. ¿Cuál es, digamos, su opinión respecto a la situación actual de Venezuela? Olha, é uma honra estar aqui no Peru, conversando com nossos colegas parlamentares da América Latina, e evidentemente que com uma preocupação muito grande com relação à Venezuela. A democracia na América Latina precisa ser realmente estimulada, nós precisamos exercitar muito a democracia na América Latina. E a Venezuela hoje é um ponto fora da curva com relação à questão democrática. Nós queremos realmente que o povo da Venezuela seja dono de seu destino, busque uma solução, mas o Brasil não aceita o regime ditatorial e que o presidente Maduro hoje impõe na Venezuela. A Constituinte foi uma fraude, sem dúvida alguma, há um repúdio total em vários países, inclusive no Brasil. O Congresso brasileiro está se pronunciando sobre isso, e nós precisamos realmente tomar cuidado para que não contamine com outros países essa questão. Então, Venezuela hoje não é um bom exemplo de democracia, não é um bom exemplo de gestão pública, de administração e, sobretudo, de liberdade. A liberdade que é realmente muito importante. Os presos políticos que estão na Venezuela são inaceitáveis. Não pode-se ter uma prisão, um preso político em função do que ele pensa e do que ele fala. Então, é inaceitável uma prisão de pessoas por pensamento político. Então, essa é uma opinião minha pessoal, e com certeza é a opinião hoje do Congreso brasileiro. Y hay otros temas de agenda común, ¿no? Digamos, de comercio bilateral, de relaciones bilaterales muy importantes con Brasil, con quien nos une una frontera realmente extensa, grande y muy productiva. Digamos, ¿cuáles son los puntos más importantes dentro de esa agenda, digamos, fronteriza? Olha, no Peru a nossa relação é muito boa do ponto de vista econômico. Nossa relação de comércios é aproximadamente 4 bilhões de dólares entre Brasil e Peru. Nós temos a segunda maior fronteira terrestre com o Peru, e a nossa economia ela é complementar. O Brasil realmente tem exercido muito a questão da relação bilateral, tanto na política como na economia, e o Peru sempre foi um grande parceiro. Então, essa questão de aprofundar, e inclusive o grupo parlamentar bilateral Brasil-Peru, ele tem que realmente ser um pouco mais dinâmico e dinamizar um pouco mais para buscar soluções. Mas é uma cadeia de comércio de 4 bilhões de dólares por ano que pode ser aumentado gradativamente para gerar emprego, tanto aqui como no Brasil. Porque o emprego hoje no mundo é muito importante. Permítame salirme un poco de la agenda y del contexto que hoy nos convoca aquí en el Congreso de la República para preguntarle también acerca de un tema que ha tocado a Brasil y por supuesto a muchos países también de la región. Me refiero al escándalo de Lavallato y Odebrecht. ¿Cuál es su opinión? Digamos, hay la posibilidad de
tener resultados próximos en esta investigación? Ah, sim. A Lava Jato tem feito realmente trabalho extraordinário, com todo o apoio do Congresso, com todo o apoio do próprio governo, e tem realmente, inclusive, contaminado outros países da América do Sul, da América Latina, como aqui o caso do Peru também. Estão sendo presos, punidos exemplarmente, e nós, no Brasil, não vamos transigir com a corrupção. A corrupção é, sem dúvida alguma, um grande mal, um grande câncer da sociedade, e nós não vamos transigir. Eu presidi no Brasil, há 20 anos atrás, o impeachment do ex-presidente Collor de Mello, e onde nós estávamos buscando aprimorar e buscar realmente o combate à corrupção. A gente faz isso, mas infelizmente as coisas voltam a acontecer. Mas tem que ser uma luta permanente pela lealdade com o povo, pela lealdade com as coisas honestas. Essa é uma questão que o Brasil sofre muito hoje, mas também é uma coisa muito positiva que nós estamos combatendo esse mal. Una lucha frontal contra la corrupción. Eso es lo que necesitamos todos en América Latina y en el mundo también. Isso. A corrupção, sem dúvida alguma, ela corrói o que mais importante tem na sociedade, que é a ética, a moral, a dignidade, e nós precisamos realmente combater isso. Esses são os valores que são inegociáveis. A questão da corrupção não dá para transigir, e nós não vamos transigir com a corrupção. Don Benito Gama, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado también con don Benito Gama, decía, miembro también de la Honorable Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil, quien ha estado también con nosotros aquí en Congreso Televisión, y esta transmisión exclusiva de, reiteramos, Congreso Televisión a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y llegando a todo el mundo a través de nuestra señal en vivo online. Contigo, Elsa, en estudios. Bien, muchísimas gracias a Guillermo González por esta entrevista al diputado Benito Gama de la Honorable Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil. Y precisamente, Álvaro, pues continúa la reunión de los titulares de los diferentes parlamentos de los países iberoamericanos aquí en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo, donde definitivamente pues estamos a la espera de la suscripción de este importante documento que finalmente pues vamos a poder ver las conclusiones a las que se arriba. Así es, veíamos ya el recinto donde se va a llevar a cabo esta suscripción, que es precisamente donde está Guillermo González. Veíamos las banderas de los países participantes, cuyos presidentes o representantes legislativos se encuentran en este diálogo parlamentario que en breves instantes debe ya emanar esta declaración final, en donde evidentemente, por lo que nos han adelantado los parlamentarios argentinos y brasileños que hemos entrevistado, pues hay una enérgica condena a lo que viene sucediendo en Venezuela. Así es, definitivamente se trata de reforzar la democracia y revalorar también lo que es los derechos humanos en diferentes países de Iberoamérica y especialmente en el caso de Venezuela. Muy bien, entonces vamos nuevamente con Guillermo González, quien se encuentra precisamente en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, con más entrevistas, más congresistas, más parlamentarios participantes de este importantísimo encuentro parlamentario. Adelante, Guillermo. Gracias, Álvaro. Efectivamente, nos encontramos ahora con Marcus Pesán. Él es miembro de la Honorable Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil y también está con nosotros aquí en esta transmisión de Congreso Televisión. Una cita realmente importante. ¿Cómo está? Bienvenido al Perú, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo califica esta reunión? Es importante. A integração latino-americana sempre foi elemento central no processo de desenvolvimento do Brasil. Nós temos uma agenda comum, uma agenda que tem uma face política em torno de valores comuns, a defesa da liberdade e da democracia, dos direitos humanos, e isso tem mobilizado toda a América Latina e é um valor comum entre Brasil e Peru e todos os demais países latino-americanos. Hoje há uma preocupação fundamental com a situação da Venezuela e isso mobiliza todas as nossas energias políticas em torno dos valores que nos unificam de defesa da democracia e da liberdade. Há uma agenda econômica, de integração comercial, de azeitamento, dinamização das relações econômicas, isso é muito importante e essa é uma oportunidade
dos parlamentos discutirem um pouco isso, e há questões também importantes. O Peru é a segunda maior fronteira, após a Bolívia, com o Brasil. Então, temos interesses comuns na defesa das fronteiras e em termos de defesa nacional, em termos de combate ao narcotráfico. Então, são muitas agendas comuns e esses encontros servem para a troca de experiências, refinamento dos consensos em torno do desenvolvimento nos diversos aspectos dos países latino-americanos e essa cooperação num mundo globalizado que impõe a integração cada vez mais forte entre países limítrofes. Básicamente, y muy breve, ¿cómo calificaría usted el momento que viven nuestros hermanos venezolanos en ese momento? La situación ha sido condenada por la Comunidad Europea, por los propios Estados Unidos, quien también en algún momento deslizó la posibilidad de poder, digamos, intervenir militarmente en Venezuela, algo que también fue condenado, ¿no?, en su momento. Pero difícil la situación que vive Venezuela en ese momento. La situación es gravísima. As cenas que nos chegam pelas redes sociais, a partir dos celulares da juventude venezuelana, são inacreditáveis. Assassinatos cruéis de pessoas indefesas em plena luz do dia, em ambiente público, uma repressão sobre a sociedade, os líderes da oposição, um desrespeito, uma dualidade agora introduzida artificialmente com uma constituinte absurda, sem legitimidade, uma agressão permanente à democracia, e isso preocupa os brasileiros. Tomamos atitudes, a Venezuela foi afastada do Mercosul. Eu acredito que precisamos apostar na diplomacia e no diálogo, na intermediação internacional, mas o governo Maduro não demonstra nenhuma vocação para o diálogo, e é uma situação muito grave, mas precisamos preservar a autonomia e soberania dos povos. Eu creio que não há que se imaginar uma intervenção militar externa. É preciso realmente tomar medidas econômicas, medidas diplomáticas, mas não cogitar nesse momento. Eu creio que é uma situação gravíssima. São mais de 100 mortes, 120 mortes nas ruas, milhares de feridos. O arbítrio total, coibindo a atuação de líderes da oposição, e nós somos solidários, temos sido parceiros da oposição venezuelana e do povo venezuelano. É um país importante, vive uma situação econômica dramática, hiperinflação, desabastecimento, recessão. Uma coisa inacreditável, aumento da miséria e da pobreza em nome de um socialismo anacrônico, de um bolivarianismo que, ao contrário de sua retórica, não faz bem à população, principalmente aos mais pobres. E o Brasil sofre as consequências. Milhares de venezuelanos estão entrando por Roraima, no norte, numa situação dramática. Sí, lamentable, sin duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con Marcus Pezana, miembro de la Honorable Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil, en esta transmisión a través de Congreso Televisión. Regresamos en cualquier momento con más información. Adelante, Álvaro, contigo. Muchas gracias a Guillermo González, que sigue en el hemiciclo Porras Barrenechea buscando a más parlamentarios de todas las delegaciones que se han hecho presente aquí en este encuentro parlamentario, que en cuestión de minutos ya es la 1:33 de la tarde. En cualquier momento, según lo que está establecido en el programa, deben ya estar saliendo para dar a conocer el texto final de esta declaración conjunta. Así es, y vamos a poder conocer todos los televidentes los acuerdos a los que se han arribado a nivel de Iberoamérica. Y precisamente sobre estos temas, pues nuestro compañero Guillermo González también ha tenido oportunidad de conversar con más parlamentarios, como decía nuestro compañero también Álvaro Maguiña. Así que vamos contigo, Guillermo, adelante. Gracias, Elsa. Efectivamente nos encontramos en esa oportunidad con el diputado Daniel Andrés Lipovetsky, presidente de la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina, quien también nos acompaña en esta transmisión de Congreso Televisión. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Una cita, una cumbre realmente importante.
importantísima. Realmente la situación en Venezuela es muy grave y realmente esto amerita que los parlamentos se reúnan en una ciudad como Lima, que ya se ha transformado en un símbolo de la reivindicación democrática en Sudamérica. Hace poco tiempo se han reunido aquí los cancilleres, han sacado una declaración muy importante, y ahora los parlamentos, que tienen una gran relación con lo que está pasando en Venezuela. La Asamblea Constituyente recién acaba de anular al Congreso venezolano, la Asamblea Nacional de Venezuela. Realmente es una situación gravísima y por lo tanto esta situación tan grave requiere que los parlamentos de todo el continente se reúnan, los parlamentos latinoamericanos se reúnan aquí y digamos, no solamente pensemos en alguna declaración vinculada con esto muy fuerte, sino también en acciones concretas. Y creo que lo que hoy vamos a seguramente avanzar es en la creación de algún instrumento, algún foro de presidentes de congresos para trabajar en cuestiones más concretas, para realmente lograr una salida democrática a la situación tan grave que ocurre hoy en Venezuela, vinculada también con la crisis humanitaria que está ocurriendo en ese país, hermanos, ¿no? Hay que tomar medidas drásticas, sin duda. El Perú optó por, digamos, retirar a su embajador de Venezuela. ¿Ocurriría eso, digamos, en Argentina también? Bueno, estamos analizando varias medidas. Una en la que el presidente Macri planteó y por suerte, digamos, logramos el consenso, fue la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur. Algo que él planteó, el presidente lo planteó prácticamente al mismo momento de que asumió como presidente de la Argentina en diciembre del 2015, y lo venimos trabajando y por suerte hace poco tiempo se logró esa suspensión, y seguramente hay que pensar en otras medidas, pero creo que lo principal, más allá de una decisión en particular, que está muy bien lo que ha tomado, la decisión que tomó el presidente del gobierno de Perú, es también en pensar en decisiones más regionales, ¿no? Y por eso me parece que foros como este van a ayudar. Creo que lo que no podemos hacer es dejar pasar que esto avance. Realmente el avance antidemocrático en Venezuela es muy grave y además está en juego la vida de muchos venezolanos, no solamente los que han muerto, sino toda la situación que están padeciendo muchos venezolanos hoy, y que realmente es gravísima, y el continente tiene que estar muy presente en esto, y creo que la celebración de este encuentro aquí en la cuna de la democracia peruana, que es el Congreso, realmente es fundamental, ¿no? Don Daniel Lipovetsky, también miembro de la Honorable Cámara de Diputados de la Argentina, también está con nosotros, Elsa, te cuento, aquí en Congreso Televisión, y por supuesto vertiendo sus impresiones respecto a esta cita, esta cumbre tan importante que se lleva aquí en el Palacio Legislativo del Congreso de la República. Contigo en estudios. Bien, muchísimas gracias a Guillermo González nuevamente por este enlace y esta entrevista. Como hemos podido apreciar, Álvaro, definitivamente pues la mayoría, o mejor dicho, todos nuestros ilustres invitados pues han saludado y han felicitado esta iniciativa del Congreso peruano de realizar este encuentro de presidentes de los parlamentos de Iberoamérica para lograr pues una declaración conjunta en beneficio de la democracia y también de las libertades y los derechos humanos de los ciudadanos en toda esta región y por supuesto también especialmente en Venezuela. Así es. Muy bien, Elsa. Amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso, 13:35, 1:35 de la tarde, transmisión en directo. En cualquier momento tenemos más novedades, pero vamos rápidamente a una brevísima pausa. Muy bien. Continuamos, Elsa, con esta transmisión en directo desde el Congreso de la República y como lo estábamos viendo durante la pausa comercial, pues mientras se desarrolla esta importante cumbre aquí en el Congreso peruano, hay lamentables noticias de Venezuela que confirman lo que se temía, es decir, que la Asamblea Constituyente impuesta a la fuerza por el régimen de Nicolás Maduro ha desconocido las funciones legislativas, las atribuciones legítimas de la Asamblea Nacional Venezolana y se ha arrogado a sí misma la función legislativa. Es decir, desconoce al Parlamento legítimo para
asumir todas las funciones plenamente en sí misma. Así es, lamentable la situación, Álvaro, en Venezuela, como lo difunden diversos medios de comunicación a través de las redes sociales, pues en Venezuela la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro asumió el rol del Parlamento. El organismo hasta ahora controlado por la oposición podrá seguir en actividad, pero sin ningún peso. La cuestionada Asamblea Constituyente y considerada ilegal que rige en Venezuela con poderes absolutos acordó por unanimidad asumir competencias del Parlamento hasta ahora controlado por la oposición. Realmente lamentable esta noticia que merece definitivamente el rechazo de todos los países de la región y del mundo. Evidentemente este tema está siendo analizado por los presidentes de los congresos reunidos en la Sala Bolognesi. Probablemente a eso se deba un poco la demora en la redacción de la declaración. Y esta decisión se tomó en Venezuela por parte de la Asamblea Constituyente ilegítima, luego de que la directiva del Parlamento venezolano, es decir, del Parlamento que fue elegido por el pueblo en elecciones legítimas, en elecciones universales, no acudió a la reunión a la que había sido convocada por la Asamblea Constituyente. Es decir, se valieron de esa inasistencia, evidentemente inasistencia porque no reconocen la soberanía y la legitimidad de la constituyente de Maduro, y se utilizó pues como instrumento para que de un porrazo se le borren todas las atribuciones al Parlamento venezolano, al Parlamento legal venezolano. Sí, lamentablemente esta actitud dictatorial continúa. La Constituyente emitió el decreto luego de que la Asamblea Nacional se negó a comparecer ante el nuevo cuerpo al que considera fraudulento. Le daremos una lección histórica, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al criticar la decisión del Congreso de no subordinarse al nuevo cuerpo. Definitivamente, pues, lamentable, no buscan el diálogo y quieren continuar con este tipo de atropellos. Muy bien, parece que esta arrogancia, esta autosuficiencia política de la Asamblea Nacional Constituyente terminó cuando ya asumieron las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, es decir, sobre todos los temas, y mediante decreto, a rajatabla, esta Asamblea Constituyente se ha arrogado pues las prerrogativas de manera plenipotenciaria, es decir, tienen ahora todos los poderes, ¿no? Así es, Álvaro, y definitivamente pues la Asamblea Legítima rechaza y desconoce y no comparecerá ante la fraudulenta Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, y no se van a someter a se van a someter más bien a la vigencia de la Constitución de 1999. Así lo indicó el Congreso en un escrito en el que acusó al nuevo cuerpo de actuar como un poder de facto y de ser una expresión de la naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás Maduro. Bien. Efectivamente, y sobre este tema, el Parlamento venezolano ha anunciado que desconocerá su anulación. Esperemos que por el respeto a los derechos humanos, a la tranquilidad, tanto de los venezolanos como la tranquilidad y la paz mundial, pues este nuevo capítulo que se abre hoy en Venezuela, pues no repercuta en nuevas manifestaciones de violencia en las distintas ciudades de Venezuela que ya han cobrado más de 120 vidas en este país. Definitivamente terrible la situación que se vive en Venezuela, y esperemos pues que esta situación se pueda revertir por el bienestar de la mayoría de ciudadanos en ese país. Bien, y a esta hora nosotros nos vamos con información en vivo que nos brinda nuestro compañero Guillermo González. Adelante. Gracias, Elsa. Efectivamente nos encontramos en vivo y en directo aquí en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde ya todo va quedando listo para la emisión de este acuerdo entre los presidentes y vicepresidentes y delegaciones también de diferentes países que se han dado cita hoy en el Parlamento Nacional. Estamos ya con la excelentísima señora senadora Rosa Gálvez del Honorable Senado de Canadá. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Este es Congreso Televisión. ¿Cómo considera, cómo usted, digamos, cuál es la reacción, la primera reacción que tiene respecto a esta reunión importante, por cierto, que se lleva acá en Lima, Perú?
Bueno, primeramente encantada de estar aquí en el país que me vio nacer y estoy muy honorada de haber sido invitada a esta reunión de parlamentarios. Pienso de que había una necesidad urgente de reaccionar frente a lo que está pasando en nuestro hermano país de Venezuela. Entonces hemos llegado a una declaración de 10 puntos que ustedes van a tomar pronto conocimiento de estos 10 puntos. Es un paso más en el sentido de proteger la democracia y la protección del público y el no reconocimiento de lo que está pasando en Venezuela. Digamos, ¿qué se puede hacer aparte de lo que ya se viene haciendo, digamos, con los hermanos venezolanos que también están llegando al Perú, a Brasil, a Colombia, a diversos países, ¿no?, en busca de una oportunidad, ya que, digamos, la situación en Venezuela se ha tornado, pues, últimamente lamentable, ¿no?, dramática? Entonces, nosotros hemos vivido, todos los países en Latinoamérica, por periodos así difíciles, ¿no? Entonces, es una cuestión de reciprocidad. El hecho de poder ayudar en esta ocasión a Venezuela, que en otro momento de la historia del Perú, Venezuela también vino y apoyó recibiendo a peruanos. Entonces una cuestión es de devolver el favor, de ser solidarios con ellos y tratar desde el exterior, porque lo que no queremos es una intervención militar, no se quiere un más derramamiento de sangre o de sufrimiento del pueblo. Senadora en Canadá, peruana de nacimiento. Cuéntenos un poco esa historia. Bueno, yo salí de aquí de Perú cuando tenía 25 años porque me casé con un canadiense. Hice mis estudios allá en Montreal en ingeniería civil ambiental. Hice mi maestría, mi doctorado en proyectos y en situaciones de medio ambiente, de cambio climático, de tratamiento de agua, sustancias peligrosas, y este problema ambiental siempre ha sido muy importante para mí. Después de 22 años en la universidad, hubo oportunidad de aplicar al Senado por un cambio en la manera de aceptar, de reconocer ciudadanos que tienen mérito y que pueden servir en el Senado, revisando las leyes y atendiendo a las preocupaciones individuales de las regiones y de la gran población canadiense. Mucho que hacer por el medio ambiente en Canadá, pero también mucho que hacer también en su país natal, en el Perú, obviamente por ese gran pulmón de América y del mundo, ¿no?, nuestra Amazonía. Hay una injusticia al nivel de lo que ocurre, el impacto del cambio climático. Entonces, pequeños países como el Perú, como Bolivia, como las Islas Fiji, no han contribuido a este calentamiento del planeta, ¿no?, porque la emisión de CO2 no es tanto. Sin embargo, estos países sufren mucho del impacto del cambio climático, el fenómeno del Niño, las inundaciones, las lluvias, los glaciares que están desapareciendo. Entonces hay un poco de injusticia en ese sentido del cambio climático. Por esta razón, esta primera visita oficial como senadora me ha permitido de encontrar al presidente, a varios ministros y conversar con ellos sobre las maneras como Canadá, reconociendo su responsabilidad, puede venir a ayudar. Y yo pienso que Canadá es un país que está muy bien reconocido aquí en Perú, que tienen confianza en la expertise y en los conocimientos y en la democracia canadiense, que puede servir como modelo para continuar el desarrollo de Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través de Congreso Televisión y esta transmisión exclusiva a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y también llegando a todo el mundo a través de nuestra señal online. ¿Algo más que quiera agregar en esa primera visita oficial, nos dice, aquí al Perú? No, decirles que yo estoy a su disposición. Yo definitivamente mis raíces me traen hacia aquí siempre. Las Américas es un continente en los cuales están todos nuestros hermanos latinoamericanos
la América del Norte y Central y compartimos muchas cosas en común y entonces debemos ser solidarios cuando alguno de ellos se encuentran en problema, como es el tema que me ha traído hoy día aquí al Parlamento. Muchísimas gracias. Hemos estado, amigos, con Rosa Gálvez, miembro del Honorable Senado de Canadá, quien también ha participado en esta declaración conjunta que en breves momentos nosotros a través de Congreso Televisión vamos a dar a conocer a través, por cierto, del presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde. A esta hora de la tarde, a pocos minutos ya de las 14 horas, estamos en vivo y en directo en esta transmisión exclusiva y por supuesto maratónica de Congreso Televisión, con todas las incidencias, con todos los detalles de esta cita, de esta cumbre realmente muy importante en la que se ha tratado primordialmente el tema por el que atraviesan nuestros hermanos venezolanos. Mientras tanto, vamos a regresar a la mesa central con Álvaro y también con Elsa Iturriaga para regresar o retornar en unos minutos más ya con, nos imaginamos, la declaración conjunta de los presidentes, vicepresidentes y por supuesto de todas las delegaciones de los países de la región que se han dado cita hoy desde temprano aquí en el Palacio Legislativo. Estamos, reiteramos, en vivo y en directo desde el hemiciclo Porras Barrenechea, donde todo ya está quedando a punto. Podemos apreciar que ya se encuentran en sus ubicaciones delegaciones, funcionarios de países como Argentina, Brasil, que se han dado cita esta mañana, también una gran cantidad de parlamentarios de aquí, de Perú, del Congreso de la República, que también están listos y por supuesto a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Mientras tanto, vamos a regresar a Mesa Central con Álvaro Maguiña y con Elsa Iturriaga. Adelante ustedes en el set principal. Bien, muchísimas gracias a Guillermo González por este enlace donde nos ha aclarado pues que hay mucha expectativa respecto de las conclusiones y los acuerdos que se vayan a adoptar a nivel pues de titulares de los poderes legislativos de Iberoamérica y de los países que han acudido a esta invitación por parte del Congreso de la República del Perú, que está como anfitrión en esta importante reunión, Álvaro. Efectivamente, y lo que hay que destacar es que al inicio de esta cumbre, muy temprano, a las 8 de la mañana, el escenario era distinto al que existe en este momento, porque definitivamente con lo que ha sucedido a través de la disolución del Parlamento legítimo venezolano y la instauración a rajatabla por la fuerza de la Asamblea Constituyente como órgano parlamentario, legislador, y que detenta, entre comillas, el poder del pueblo cuando solamente tiene representantes oficialistas de afinidad con el régimen de Nicolás Maduro, pues la declaración evidentemente va a ser distinta, va a cambiar, va a tener una mayor fortaleza en la condena a este golpe a la democracia que se vive en Venezuela y que ha tenido el corolario el día de hoy con esta acción de parte de la Asamblea Constituyente. Definitivamente, Álvaro, sumamente preocupante que la dictadura de Nicolás Maduro pues haya disuelto el Parlamento legítimamente elegido por el pueblo venezolano y de mayoría opositora en ese país. Así que estaremos a las expectativas porque este es el tema principal que ha convocado pues a los representantes de los diferentes congresos y cámaras de diputados y de senadores de Iberoamérica, como lo señalábamos, pero también el tema del terrorismo es otro punto que preocupa y como lo decíamos, el atentado no solo ocurrido en España, sino también hemos recibido información que recientemente hubo en Finlandia y también en Alemania. De modo que ahora están enfocados estos atentados terroristas en Europa, en el corazón de Europa, y esta es una situación que también se va a contemplar porque preocupa a la comunidad internacional. La paz es fundamental para un equilibrio democrático, para respetar los derechos de los ciudadanos y por supuesto las libertades que tiene que ejercer y de opinión de todas las personas. Y cuando hay concentración de todo el poder en unas solas manos, pues evidentemente pasa lo que está ocurriendo en Venezuela. Recordemos que al régimen de Nicolás Maduro no le convenía tener un Congreso opositor, porque obviamente no iba a permitírsele poder dar rienda suelta a los decretos y todo lo que pretendía
podía establecer para seguirse perpetuando en el poder. Pero se tiene que respetar. Exactamente. Eso es lo que sucede acá en el Perú. La mayoría es oposición al gobierno de turno, pero eso no significa pues que no va a poder gobernar. Gobierna perfectamente. Y lo que hizo Nicolás Maduro fue, evidentemente, hacerse el terno a la medida y convocar a una asamblea nacional constituyente con el pretexto, pues, de reescribir una nueva constitución, una nueva legislación que rija los destinos del pueblo. Para eso convocó a sus afines. Exacto, en base a sus más intereses. de 500 parlamentarios ha conformado su asamblea, ¿no es cierto? Exacto. Esta asamblea simplemente se ha abierto paso por sí sola y a partir de hoy ha desconocido al Parlamento legítimamente elegido por el pueblo venezolano y se ha arrogado, como repetimos, todas las atribuciones de un Congreso. Sí, tema que por supuesto es rechazado por la comunidad internacional. Y bien, hablando de este tema y viendo también las posibles conclusiones a las que se arribe en esta importante reunión que tiene como sede el Congreso de la República del Perú, pues nos trasladamos nuevamente al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, donde se encuentra nuestro compañero Guillermo González. Adelante, Guillermo. Gracias, Elsa. Efectivamente, nos encontramos en esta oportunidad con Rubens Bueno. Él también integra la Honorable Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Una cita realmente importante la que nos convoca aquí en Lima. Sim, porque representantes de vários parlamentos estão em Lima para discutir a questão democrática da Venezuela. Este é o grande debate que se dá nesse momento no Brasil e em vários países da América do Sul. ¿Cuáles son, digamos, o serían algunas de las medidas a tomar respecto a la situación que hoy viven los venezolanos? Sim, primeiro é a pressão política dos países que têm importância nesse bloco. E o Peru tem uma importância muito grande, tem uma história belíssima. Aqui tem história de Bolívia, como a Venezuela. Então, este conjunto democrático não pode ceder àqueles que têm apetites autoritários, vocacionados para a ditadura. Este é um momento triste da Venezuela e nós temos que lutar para que a democracia seja restabelecida. Usted integra la Comisión de Justicia y también de Defensa y Relaciones Exteriores en Brasil. Cuéntenos cómo anda, cómo camina, digamos, la investigación tan importante que también involucra a varios países de la región como Lava Jato. Sim, a Operação Lava Jato é uma operação da justiça brasileira que envolve juízes federais, promotores de justiça e também a Receita Federal. E tudo isso está baseado em uma lei que nós votamos em 2013, a Lei 12.850, que estabeleceu a questão do crime, da organização criminosa e também daqueles que trabalham dentro do poder público. ¿Tendremos resultados también en el corto plazo respecto a esta investigación? Sim, a lei de 2013 e 2014 começou a Operação Lava Jato. A partir daí vem trabalhando incessantemente, com apoio da sociedade, com apoio do Parlamento brasileiro, para que esta operação não só cobre efetivamente aqueles que devam para o país, que fizeram da corrupção o seu prato predileto, né? E desviaram bilhões e bilhões de reais. Então a cobrança nossa hoje é para que isso seja atingido, que esse dinheiro seja devolvido e que aqueles responsáveis sejam punidos exemplarmente. Finalmente, y muy breve, cuéntenos por favor cuál es su reacción o cuál ha sido la reacción, me imagino, de todos de rechazo frente a los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas en Barcelona. Sim, muito triste, não é? São covardes, né, que atuam no terrorismo, as pessoas que não são avisadas e que de repente são atingidas, morrendo, como aconteceu agora em Barcelona, e vem acontecendo em outras partes do mundo. É muito triste isso, e nós temos que enfrentar para valer o terrorismo, porque isso não ajuda em nada a trazer a paz no mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en